Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sea el nombre del Señor. Les saludo, les abrazo en el amor de Cristo, estando agradecido al Señor en esta tarde que nos ha dado mediante la fe el poder reunirnos y así celebrar este santo culto. Hermanos amados, quiero invitarles que podamos ir a las Sagradas Escrituras para traer la lectura en el libro de Josué, en el capítulo 2, en el verso 12. De manera que si tiene su Biblia, le invito a que pueda abrir su Biblia en el capítulo 2, en el verso 12 de Josué. Y vamos a estar dando lectura juntos a las Sagradas Escrituras, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, y a mis hermanos, hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado el traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Mira que ahora, Señor, se encuentra reunido tu pueblo, el cual ha venido delante de tu presencia para oír y recibir de ti tu palabra, por lo cual te pedimos que hables, Señor, que ministres y suministres por medio de tu Espíritu Santo tu divina palabra, para que de ella seamos enriquecidos, nutridos, fortalecidos en el hombre interior, y así podamos, Señor, vivir en este mundo de manera justa, santa y piadosa,
a fin de que podamos ser agradables a ti, Señor, en todo cuanto, Señor, en esta vida, Señor, tú nos has dado poder vivir por medio de la fe que es en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos amados, podemos mirar que Rahab, la cual tenía por oficio, como todos sabemos que era ramera, tenía una fuerte preocupación por la casa de su padre. Ella había dedicado tiempo para poder proveer económicamente y aún se había degradado para tomar un oficio de lo cual no trae satisfacción, pero no teniendo otros recursos para poder colaborar con la casa de su padre, ella se había degradado y había tomado para sí el oficio de ramera. Pero había llegado un momento en que toda la ciudad y toda la gente de Jericó estaba bajo la sentencia de muerte, pues Dios había dado sentencia que toda esa ciudad y todos los habitantes de esa ciudad murieran. Y ella, por más que tenía empeño en poder ayudar a su familia, por más que tenía empeño de poder sacar adelante su hogar, por más que tenía empeño de que su familia fuera preservada, bajo esta sentencia ella no había nada que pudiera hacer. Así que cuando se presentó para ella la oportunidad de hacer juramento con los espías que habían sido mandados por la nación de Israel, ella no dudó en juramentarse con ellos y pedir que le fuera dada una señal por la cual fuera preservada su vida, fuera preservada la vida de su padre, fuera preservada la vida de su madre y fuera preservada la vida de sus hermanos y hermanas. Y estos se juramentaron diciendo: nuestra vida sea por la vuestra, si cuando Dios nos entregare a los habitantes de esta ciudad no hiciéramos misericordia y verdad con vosotros. Y también se juramentaron unos versículos más adelante diciendo, allí en el versículo 19, cualquiera que saliera fuera de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si la mano le tocare. Y así se juramentaron ellos, dando juramento de que toda la casa de Rahab iba a ser preservada, iba a ser salvada en medio de tan grande matanza, porque estaba determinado por Dios que así fuera, que todos los habitantes de esta ciudad Jericó murieran, cayeran bajo el filo de la espada. Los que no murieran de otra forma, que cayeran bajo el filo de la espada de la nación y de los ejércitos de Israel. Hermanos queridos, amados del Señor, hay momentos en que nosotros, después de haber empeñado y haber tenido grandes esfuerzos y gran dedicación por nuestros seres queridos, ni todo nuestro empeño ni nuestra gran dedicación los puede ayudar a salir adelante. Pero hay algo que hace que la mano de Dios se mueva en favor nuestro y que se mueva en favor de nuestros seres queridos. Y ese algo que hay es la fe. Eso que hay es la fe. Cuando nosotros comenzamos a caminar en el camino de la fe y comenzamos a andar por este camino, eso no solamente acarrea la bendición para nuestras vidas, sino también que acarrea la bendición para nuestros seres queridos y muchas veces para todo cuanto nosotros administramos y tocamos. Yo recuerdo en tiempos en donde estaba trabajando bajo empleador, que la empresa había llegado al punto de que había decidido cerrarse y solo quedaban algunos artículos para vender, pero seguían habiendo algunos compromisos que había que levantar, de cheques y de pagos que había que levantar. Y era el único empleado que estaba trabajando en el momento en la empresa. Ni siquiera el dueño ni la familia del dueño estaba trabajando en la empresa, pues ya estaban dedicados a otro negocio, a otras inversiones, a otro trabajo. Pero como la empresa todavía no se había cerrado y quedaba mercadería para liquidarse, yo tenía la necesidad en ese momento de continuar trabajando, así que me encargué de terminar de liquidar esa mercadería. Y recuerdo que muchas veces le llamaba la atención, porque fuera de los tiempos de temporada
y con mercadería que no era de temporada y que no era de venta masiva o que no era de reposición continua, yo hacía la misma caja o a veces hacía una caja mayor que en los mejores tiempos de la empresa. Y se preguntaba y lo hacía en el horario y en el tiempo que yo tenía determinado para trabajar, ya que estaba trabajando en función bivocacional. Yo trabajaba en ese tiempo para poder proveer para mi casa, pero mi razón de estar en Uruguay, mi razón por la cual yo vine a Uruguay no fue para desempeñarme en lo comercial o en lo laboral, sino que fui enviado para predicar el Evangelio. Y entonces estaba trabajando en función bivocacional y tenía que determinar un tiempo para trabajar en el bajo empleador y otro tiempo que invertía y dedicaba para trabajar en la obra del Señor. Y esto le llamaba la atención. ¿Por qué? Porque fuera de estación, fuera de temporada, con mercadería que era fuera de estación, con mercadería que no era de reposición continua, que no era de venta masiva, yo seguía haciendo la misma caja y a veces hasta aún mayor. Ahora, ¿qué era lo que hacía? Que lo que llegara a mis manos fuera prosperado en el tiempo que yo tenía, que lo que yo hacía no lo hacía en la seguridad de mi capacidad, sino lo hacía en la confianza de que Dios estaba conmigo y si Dios estaba conmigo, Él me iba a hacer prosperar en todo aquello cuanto emprendiera. Y así sucedió que continué trabajando hasta que el Señor determinó por su voluntad que dejara ese trabajo para dedicarme nuevamente a trabajar de lleno por el Evangelio y para el Evangelio. Amén. Entonces, hermanos queridos, amados del Señor, ¿por qué hablamos de esto? Porque a veces nosotros tenemos grandes preocupaciones y tenemos la diligencia de proveer, tenemos la diligencia de que no falte en nuestro hogar, de que haya bien en nuestro hogar, que nuestra familia le vaya bien. Y todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación muchas veces no es suficiente. Pero hay algo que hace que sea suficiente y que abunde y sobreabunde, y es la fe. ¿Por qué? Porque con la fe, hermano, la gracia del Señor, la misericordia de Dios es mucho más abundante. Es mucho más abundante la gracia y la misericordia de Dios con la fe que con todo el empeño y con todo el esfuerzo y con todas las obras que nosotros podamos querer hacer para poder salvaguardar nuestras vidas y para querer salvaguardar también la de nuestros seres queridos, por la cual muchas veces dedicamos gran empeño. Y es así que muchas veces hay gente que ha dedicado gran empeño de poder adquirir, de poder proveer, de poder sacar adelante su familia, su hogar, y ni todo su empeño, ni toda su dedicación, ni todo su esfuerzo, ni toda su confianza, ni toda su seguridad le era suficiente para poder sacarles adelante. Recuerdo en una época de fin de año, nos daba una charla motivacional nuestro empleador y decía, ve, nos habíamos reunido para despedir el año y estábamos reunidas la familia, y decía, esta debiera ser la razón por la cual nosotros debemos cada día esforzarnos y empeñarnos por salir adelante. Y señalaba así nuestras familias y a nuestros seres queridos. Ciertamente que nosotros todo lo que hacemos lo hacemos en función y en beneficio de nuestros seres queridos que queremos proveer y que les vaya bien. Pero a veces no es suficiente todo el empeño. ¿Se imagina usted si Rahab se hubiera empeñado no habiéndose juramentado y no teniendo una señal por la cual por la fe ella pudiera estar segura y confiada de que todos los que estaban dentro de su casa iban a ser salvaguardados? Mire, la casa de Rahab no estaba en un lugar cualquiera, porque desde ese lugar ella le hizo descender a los espías, ciertamente, ¿no? Así que su casa tenía que estar ubicada sobre los muros de Jericó. Usted recuerda lo que sucedió con los muros de Jericó.
¿Se imagina usted teniendo una casa sobre los muros de Jericó donde hace descender a los espías que se juramentan con usted diciendo, mira, nuestro juramento es que todos los que estén dentro de la casa van a ser salvaguardados, pero los que estén fuera, la sangre de ellos va a ser sobre sus cabezas y no llevaremos culpa? ¿Por qué? Porque los que van a ser salvaguardados son los que están dentro de tu casa. Ella veía que durante un día el ejército de Israel rodeaba los muros y que para entrar a poseer esa tierra los muros tenían que caer o tenían que atravesar, hacer de alguna forma un boquete. Y lo veía pasar por su casa y seguramente los que estaban en su casa decían, ¿dónde irán a hacer el boquete? ¿En qué parte irán a derribar el muro? Capaz que pueda ser esta nuestra casa, porque por algún lado ellos tienen que procurar entrar. Así que si descendieron por este lugar, capaz que ellos recuerdan que este lugar y le habrá venido toda clase de pensamientos. Y que hay cuando dieron el grito de la victoria, el grito del triunfo, y comenzó a ver que desde el este, desde el oeste, los muros comenzaban a caerse. Iban derribando y ella estaría pensando en qué momento irán a parar los muros de caer, en qué momento irán a parar los muros de ir derribándose. ¿Por qué? Porque nuestra casa está sobre el muro, pero recibimos el juramento, recibimos la palabra. Muchos de ellos dirían, salgamos corriendo de esta casa porque la casa no va a poder sostenerse en pie porque los muros se vienen cayendo, así que también la casa esta caerá. Pero ella diciéndole, no, yo tengo juramento, yo tengo promesa de que todos los que estemos dentro de la casa van a ser salvaguardados. Así que madre, quédate conmigo, padre, quédate conmigo, mis hermanos, quédense conmigo, mis hermanas, quédense conmigo. ¿Por qué? Porque yo tengo juramento, tengo promesa del Dios que está dando esta gran victoria de que mi casa va a ser salvaguardada. Y si no fuere salvaguardada, la culpa recaerá sobre esta nación de Israel, que no ha cumplido su promesa. Así que tenía la lucha, pero tenía que sostenerse por la fe. Tenía que sostenerse por la fe. Muchas veces, cuando arrancamos a caminar en el camino de la fe, también empezamos a ver. ¿Sabe que cuando el Señor me confrontó nuevamente para dedicarme nuevamente a trabajar a tiempo completo en su obra, en los primeros meses el Señor me dio una bendición preciosa. Todo lo que yo no había podido hacer durante casi 10 años que estaba trabajando en forma bivacacional en la iglesia, lo hice en tan solo 6 meses. En tan solo 6 meses reformé, dimos vuelta a todos los techos de este lugar. Después, unos meses después, comenzamos con la edificación en el fondo, con los baños, y todo eso tiene una inversión de dinero. Todo eso lleva inversión, lleva dinero. Sin embargo, todo eso el Señor iba aparejando y proveyendo y prosperando. Y así también hubo que refaccionar y que hubo que remodelar en la iglesia de Maldonado, la cual también se remodeló completo, totalmente, porque por muchos años también había estado un poco descuidada porque era un poco el tiempo que tenía para trabajar. Así que bueno, el Señor aparejó y así sucedió que los 2 primeros años comenzamos a tener recursos y comenzamos a tener economía, no solo para proveer para las necesidades del hogar, sino podíamos invertir también en los diferentes lugares de culto y hacer remodelaciones, las cuales no pude hacer durante 10 años que trabajaba y que tenía 3 o 4 veces más de membresía y de ingresos en la iglesia. De membresía, no sé de ingresos porque no tengo tanto en la memoria los números, pero sí por lo menos de membresía. Así que yo le estaba muy agradecido y cada cosa que lograba, cada convocatoria, cada avance que tenía, iba siendo para mi vida una confirmación de que estaba haciendo lo que era correcto, de que estaba haciendo lo que el Señor iba dirigiendo mi vida. Pero después comenzó a venir unas situaciones de prueba,
comenzaron muchos de los hermanos que estaban firmes y que estaban colaborando con la obra del Señor, comenzaron a retirarse. Y no solamente se retiraron, algunos empezaron a retirar sus ayudas, comenzaron a retirar su colaboración. Y bueno, todos sabemos lo que es este último año, 2020, ¿no es cierto? Que ha sido un año muy difícil para toda la sociedad en sí. Pero puedo decir por la gracia y por la misericordia del Señor, que hasta aquí el Señor nos ha ido ayudando y nos ha ido llevando, de manera que proveyó para todas las necesidades del hogar y nunca faltó para cubrir las necesidades del hogar, como así tampoco los compromisos fijos que tenemos cada mes. Y usted dirá, ¿y cómo fue que fue hecho? Y sinceramente los recursos y los ingresos disminuyeron. La gente que colaboraba retiró su colaboración, muchos de ellos se retiraron. Pero como la obra no es de Dios y la guía y la dirección la obra no es de los hombres, sino de Dios, y la guía y la dirección no es de un hombre, sino que es de Dios, así Dios nos ha ido llevando y nos ha ido concediendo por gracia y por misericordia proveer para todo. Amén. Aún recuerdo hace 2 años atrás, mi hijo Mauro, dos o casi ya 3, ¿no? Que nos sentó y nos dice, mira, quiero retomar los estudios, quiero nuevamente retomar los estudios, se me va pasando el tiempo, no quiero terminar siendo un empleado del supermercado y necesito que me apoyen. Y bueno, decimos, si quieres entonces te vamos a apoyar, lo vemos bien. Y así es que aún él, que también colaboraba en el hogar, también él había decidido y nosotros creíamos que era lo correcto, así que decidimos apoyarlo y también hasta ahora por la gracia y la misericordia del Señor tampoco le faltó el calzado, el abrigo y no tuvo necesidad de salir a trabajar, sino que pudo continuar con los estudios. Entonces, muchas veces, por mucho empeño que nosotros ponemos, por mucha dedicación que tenemos para poder salir adelante o sacar adelante a nuestra familia, llega un momento en que todo el empeño y toda la dedicación no va a ser suficiente. Pero cuando nosotros caminamos en el camino de la fe, en el Señor Jesucristo, y vamos siendo guiados por el Señor Jesucristo, aunque todo a nuestro alrededor se vaya demoliendo, aunque todo a nuestro alrededor sea un caos, aunque todo a nuestro alrededor sea una gran crisis, el Señor estará ahí con nosotros para sostenernos y para fortalecernos. La bendición de Dios es mucho más abundante con la fe. La gracia y la misericordia es mucho más abundante con la fe. Yo le mencioné que esta mujer era ramera y que era cananea, ¿cierto? Le mencioné que era ramera y que era cananea, pertenecía a Jericó, por lo cual era cananea. Bajo la ley de Dios, cuando un hebreo tomaba a una mujer cananea, ese hombre estaba transgrediendo la ley de Dios. O sea, se hacía culpable de haber infringido la ley de Dios. Al punto tal que en los tiempos en que el rey de Moab comenzó a enviar a sus mujeres para que los hebreos la tomaran y así cayeran en desgracia bajo el consejo del profeta, que le dijo, mira, no hay manera que tú puedas hacer que Dios maldiga a este pueblo, pero sí puedes hacer que ellos se hagan malditos. ¿De qué forma puedes hacer que ellos se hagan malditos? Ellos tienen una ley que no pueden contaminarse tomando mujeres de otros pueblos, pues cuando se contaminan, la maldición cae sobre ellos. Así que muchos hombres cayeron seducidos por las moabitas que habían sido enviadas para que ellos cayeran en desgracia delante de Dios. Al punto tal que algunos hombres enardecidos por el celo y viendo que acarreaban desgracia para su nación, viendo que un hombre de su nación había tomado a una mujer moabita, entró con una lanza a la tienda y los atravesó con la lanza a ambos. Y así Dios miró ese acto como un acto de valentía y como un acto de fe. Un hombre que mató a alguien de su misma nación por haber tomado a una mujer que era extranjera.
Sin embargo, nosotros miramos a Rahab, que era ramera. Socialmente era una mujer que ya estaba denigrada, porque ¿quién quiere tomar a una mujer por esposa siendo de ese oficio? Difícilmente. Tiene que ocurrir algo en el corazón de un hombre para que olvide el pasado de esa mujer y la quiera recibir y la quiera tomar por esposa, sobre todo para que sea su primera esposa. Amén. Pero aconteció que algo pasó en el corazón de Salmón, que fue uno de los espías que entró a mirar la ciudad de Jericó. Algo pasó en el corazón de Salmón. ¿Por qué? Porque Salmón, cuando fue libertada Rahab y la casa de Rahab fue libertada en ese día en que hubo tan gran mortandad, él determinó para sí tomarla por esposa. Y uno podría decir, bueno, quedó embelecido con esta mujer, lo decidió tomarla, de alguna forma los demás no lo cuestionaron. Pero ¿qué hay respecto a Dios? ¿Cómo habrá visto Dios? Porque su ley era que no podían contaminarse tomando mujeres de otra nación. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la genealogía del Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 1, nosotros podemos ver en la genealogía del Señor Jesucristo que Salmón tomó a Rahab por esposa. Amén. Y de Rahab nació un hombre, el cual también entraría dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. Y no solamente entraría el Señor Jesucristo, sino que este hombre, si nosotros miramos allí en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de Mateo, cuando habla respecto de la genealogía del Señor Jesucristo, nosotros podemos ver que ese hombre fue vos. Amén. Ese hombre fue vos, y vos también tomó una mujer, redimió a una mujer que tampoco era que es de la nación de Israel, sino que era una mujer moabita. Amén. Que era Ruth. Y Ruth engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. E Isaí vino a ser el padre del rey David, el primer rey que fue coronado. Entonces, si nosotros miramos a Rahab, amén, que fue una mujer que era cananea, que Dios había dado la ley de que ningún hebreo podía contaminar, su descendencia quedaría maldecida, acarrearía maldición si tomaban mujeres de otro pueblo. Pero aquí nosotros la vemos que entró a la genealogía de nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Entonces decimos, ¿dónde quedó la ley? ¿En dónde quedó? ¿Qué pasó al respecto? ¿Por qué Dios se olvidó, así como Salmón se olvidó de que esa mujer era una mujer de ramera? Se olvidó y sucedió que en su corazón él no recordó que era ramera. No porque se hubiera olvidado, porque no la conociera, porque él sabía, porque había entrado en su casa estaba distinguida, porque la casa de la ramera siempre tenían una señal para que llegaran los hombres, y comúnmente esa casa no estaba arriba del muro por casualidad. Los muros siempre eran custodiados por soldados, y los soldados eran quienes comúnmente eran quienes más hacían uso de las rameras, los soldados. Entonces, y no estaba ahí ubicada por casualidad, sino que estaba, como decir, en un punto céntrico, en el lugar rojo, en el lugar de mayor tránsito. Así que Salmón no era que ignoraba eso, no es que él no se acordaba de su pasado, sino que ya no la veía como una ramera, sino que la veía como una mujer que había creído a Dios, y que de las familias de esa nación, la única familia que fue preservada y salvada por Dios fue Rahab y la familia de Rahab. Así que ya no la miraba como ramera, sino que la miraba como mujer de fe. ¿Y qué pasa respecto a Dios? Ya tampoco la miraba como una mujer de una nación pagana, ya no la miraba como una mujer
por cuya sangre podía contaminar a la nación que él había escogido para ser su nación especial entre las naciones de su pueblo, sino que su fe había cubierto todo lo que ella significaba y todo lo que ella era. Su fe había cubierto el hecho que fuera una ramera, su fe había cubierto el hecho de que ella perteneciera a una nación pagana, y Dios le dio abundante gracia, porque Salmón la tomó por mujer, nunca más tuvo que ejercer la prostitución, dado que Salmón era uno de los príncipes de la nación de Israel, un hombre prestigioso, un hombre destacado dentro de esa nación. Nunca más tuvo que volver a ese oficio, y no solamente ellos, sino que de su descendencia nacería el Salvador. Así que su sangre, en vez de ser una sangre por la cual contaminaba la descendencia y traía la maldición, fue una sangre bendecida por la cual vino la bendición para todas las naciones de la tierra. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces se da cuenta que la gracia, la misericordia es mucho más abundante con la fe. A veces nosotros ponemos nuestro empeño y a veces nos cerramos en nosotros mismos y decimos no, porque si yo no lo hago. Y a veces hasta el enemigo trabaja. ¿Sabe cuántas veces el enemigo viene a trabajar y quiere hacerme que yo desfallezca tantas veces, diciendo no, es tu responsabilidad, tú tienes que proveer y yo tengo que renunciar a mí mismo para decir yo estoy en las manos del Señor y yo le sirvo al Señor? Por tanto, el cuidado para mi vida y para mi familia también viene de parte de Dios. Aún he sido confrontado en más de una oportunidad que me han dicho, y así mismo tuve que sostenerme mediante la fe. Hermano querido y hermana querida, ¿por qué? Porque a veces todo el empeño, toda la dedicación que nosotros ponemos para preservar y para salvar y salvaguardar lo que es más preciado para nosotros, no es suficiente. Por eso el Señor dijo, ¿qué le serviría al hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? Pero todo aquel que por causa de mí, por causa del Evangelio, haya dejado padre, madre, esposa, esposo, hija, hijo, bienes de esta tierra, lo recibirá 100 veces más en esta tierra y en el siglo venidero. ¿Ve? Nos somos llamados a una renuncia, a un abandono de todo lo que es preciado para nosotros, y no que deja de ser preciado y valioso, sino que es Dios el que quiere tomar cuenta y que quiere encargarse. Y cuando entramos a caminar por el camino de la fe, nos damos cuenta que ha sido mucho mejor que Dios tomara asunto y parte en nuestra vida y en nuestra familia que si nosotros mismos hubiéramos tomado parte y asunto en nuestra familia. Mire, con esto quiero ir concluyendo. Días pasados hablé con un pastor de Rivera. Este pastor tiene su esposa con lupus y su madre que le están haciendo quimioterapia. En un casamiento, habiendo llevado a su cuñada de regreso a su casa, sin saber que su cuñada había contraído el COVID, y llevando a su esposa, y llevando a su madre en el mismo vehículo, volviéndola en el casamiento, tuvieron todos los cuidados, se hicieron todo bajo el protocolo, un espacio de tiempo, prácticamente era una ceremonia y demás nada, digamos, después era regresar a los hogares. Pero bueno, llevando a su cuñada, no iba a dejarla, y llevando a su mamá a su casa, la subió a su vehículo. Y él anda con mucho cuidado, ¿por qué? Porque su esposa tiene lupus y mucho más su madre, que están haciéndole quimioterapia. Pero no sabían que su cuñada había contraído el COVID. Así que en ese vehículo contrajeron los tres. Contrajo su mamá, que le hacían quimioterapia, contrajo su esposa, que tiene lupus, y contrajo él. Pero él nos contaba, pasamos por un periodo de 15 días que tuvimos que mantenernos en aislamiento, no fuimos hospitalizados. Pero tengo que decirte algo, de los tres que nos contagiamos ese día por causa de mi cuñada, el que peor la pasó fui yo. Y él es un hombre de mi edad, prácticamente una contextura física como la mía, podría decirse que puede llevarla adelante, ¿no?
y su madre, que tenía disminuidas las defensas y que le estaban haciendo quimioterapia, y su esposa, que tenía lupus, dice que su esposa pasó con un mero resfrío. Su madre como si hubiera sido una gripe, tiene 85 años. Y él pasó tirado en la cama. Dice, yo sé que ahora que es horrible porque pasé tirado en una cama, me dolía todo, dice, pero no entiendo cómo. Y bueno, estábamos en una reunión ahí de pastores y todos concluimos diciendo, entendemos cómo ha sido mucho más abundante la misericordia de Dios con tu familia, amén. ¿Por qué? Porque disminuida las defensas por la quimioterapia, disminuida la defensa por la enfermedad del lupus, y tú con las defensas bien, el que peor la pasó ha sido grande la misericordia para con tu familia. Hoy por hoy ya los 3 le fueron dados de alta. Entonces, este es un hermano que le sirve a Dios hace ya 15 años, allí en la zona de la Ribera, predica el Evangelio, tiene carga por la iglesia en el Uruguay. Y bueno, la bendición de Dios y la gracia y la misericordia de Dios es mucho más abundantemente con la fe. Aun cuando no entendemos las pruebas, aun cuando no entendemos las situaciones difíciles. Cuando José fue vendido como esclavo por sus hermanos, él no comprendía el celo de sus hermanos y le traía gran angustia a su corazón. Cuando llegó a la casa de Potifar, diciendo que en su mano todo había prosperado, tanto lo de la casa como lo del campo en Potifar, por una injuria, por una difamación de su esposa, terminó en una cárcel. Y él tampoco entendía por qué terminé vendido como esclavo, y siendo que fui puesto en una casa donde todo era prosperado, todo era bendecido, porque Dios estaba conmigo. Ahora por una injuria termino en una cárcel. Estando en una cárcel, Dios lo pone en gracia con el carcelero, y habían allí 2 hombres, y a los 2 le interpreta el sueño, y al que iba a ser libertado le dice, acuérdate de mí cuando salga. Salió y ni se acordó de él, hasta que aconteció algo en el palacio de Faraón. Cuando aconteció lo que aconteció, ninguno podía resolver el sueño ni dar la interpretación. Y el copero se acordó que había un hombre allí en la cárcel que lo tenía por olvidado, que se había interpretar los sueños, y lo mandaron a vestir y lo mandaron a calzar, a bañarse, y que viniera delante de Faraón. Le dio la interpretación del sueño y Faraón decidió ponerlo por segundo en su reino. Administró durante 7 años la abundancia. Cuando llegó la escasez, vinieron sus hermanos. Cuando vinieron sus hermanos, él, el odio que había acumulado durante todos esos años, ¿por qué razón lo olvidó? ¿Por qué razón dejó y abandonó ese odio que tenía hacia sus hermanos, que lo habían vendido por esclavo, que lo habían querido primeramente matar, que lo habían privado del amor de su padre, siendo que era el preferido de su padre? ¿Por qué olvidó? Porque había entendido que él había llegado hasta ahí por la voluntad de Dios, y que había sido puesto por Dios para preservar mucha vida. Cuando entendió que estaba ahí por la voluntad de Dios y que había sido puesto para preservar mucha vida, se olvidó de todas sus penurias, se olvidó de todos sus rencores, se olvidó de todos sus resentimientos. ¿Por qué? Porque había entendido la voluntad de Dios. Así muchas veces cuando caminamos por la fe y seguimos pasando por pruebas, seguimos pasando por lucha, a veces en el momento no entendemos, pero luego cuando llega el cumplimiento del tiempo y nuestro gozo es cumplido, viendo que el Señor es el que nos saca victoria, entonces comprendemos y entendemos que todo lo permitió el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos crecer en fe, para que nuestro corazón pudiera firmarse en el Señor y pudiéramos tener el corazón que Dios quiere. Amén. Si yo hago mi voluntad, ¿cómo voy a poder crecer en el conocimiento del Señor? Si yo no me someto a la voluntad de Dios, ¿cómo puedo formarme a la imagen de Cristo? Pero si yo hago la voluntad de Dios y me someto a esa voluntad, yo voy a crecer en el conocimiento del Señor y me voy a formar a la imagen de Cristo. Si no la hago, nunca habré sabido comprobar la buena y agradable voluntad de Dios, que es perfecta. Por eso es necesario que renunciemos a nuestro yo. Por eso es que es necesario que muchas veces abandonemos
nuestro empeño y nuestro esfuerzo por querer salir adelante por nosotros mismos, aún querer sacar adelante a nuestra familia, porque va a llegar tiempo y momento en donde todo nuestro empeño y todo nuestro esfuerzo no va a ser suficiente. Mire si se empeñaba Rahab en querer sacar adelante a su familia. Todo su empeño y todo su esfuerzo no iba a ser suficiente, pero se juramentó con la nación de Israel, con el Dios de Israel, le fue dado señal, se mantuvo en la fe y ella y toda su familia fue preservada para la gloria de Dios. Y la gracia y la misericordia fue tan abundante para ella que Salmón la tomó por esposa, que entró dentro de la genealogía del Señor Jesucristo, y su sangre, que era la sangre de una pagana, que era la sangre de una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, entró dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Todo por qué? Porque se animó a caminar por la fe. Hermano querido y hermano querido, mucho más va a poder por medio de la fe que por medio de sus obras, que por medio de su empeño, que por medio de su sacrificio, que por medio de su esfuerzo. Por eso apóyese en el Señor, apóyese en la palabra de Dios y el Señor le va a conceder la victoria. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, que llegara a nosotros en esta hora para fortalecernos mediante el poder y bajo la unción del Espíritu Santo, Señor, para poder preservar, Señor, no solo nuestra vida, sino para poder preservar, Señor, aún la de nuestros seres queridos. Muchas veces, Señor, nos encontramos que tenemos que renunciar a nuestro empeño, a nuestra dedicación de querer hacerlo por nosotros mismos, y es necesario que pongamos, Señor, nuestras vidas y nuestra familia en tus manos, para que así sea mucho más abundante la gracia, para que así sea mucho más abundante la misericordia con la fe, Señor, que con nuestro empeño, que con nuestro esfuerzo, porque nuestras fuerzas llegan hasta cierto límite, Señor, pero mediante la fe podemos hacer proeza, mediante la fe podemos hacer proeza, Señor, y por eso, Señor, es que te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque siempre, Señor, tú eres el que fortalece nuestra fe mediante el oír y el oír de tu palabra, por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,